Buenas tardes y muy bienvenidos a este cierre del ciclo que hemos preparado desde el Museo Carmen Thyssen Málaga para finalizar estas jornadas de reflexión con motivo de la exposición que tenemos actualmente en el museo. Modernidad latente, como ya saben. Una exposición que habla de la presencia de los autores españoles en París, en el momento más dulce de las vanguardias, pero también cómo ciertos autores, ciertos artistas siguieron manteniendo un espíritu de modernidad, empleando la iconicidad, la realidad dentro de sus obras, una vez ya pasada la Guerra Civil y en el periodo del franquismo. Y eso es también la conferencia que hoy nos ha preparado José Manuel Moreno acerca de cómo ha sido esa recepción durante ese periodo de artistas diversos, teniendo como eje principal pues la figura de Picasso. José Manuel Moreno ha sido responsable del área didáctica de la Casa Natal de Picasso, del Museo Ruso de Didáctica y de Mediación desde la creación de este museo en nuestra ciudad. Actualmente trabaja con la coordinación cultural de un distrito de nuestra ciudad, el distrito de Teatinos. Ha participado como ponente y moderador de diferentes mesas redondas sobre educación y museos, entre las que destacan el Intermuseum International Festival de Moscú, el segundo encuentro internacional de mediación, educación y cultura. Ha trabajado en coordinar proyectos con la Universidad de Málaga, como el programa Neuroarte o el proyecto europeo K2 Héroes. Y además, que es yo creo que la clave de su investigación, voy un poco de espalda, ¿no? Ha trabajado en un tema que es la recuperación progresiva Málaga-Picasso desde 1953 al 73, estudio por el que recibió el Premio Málaga de Investigación de Humanidades, otorgado por la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo. Además, debo decirles que es un placer para el equipo del Museo Carmen Thyssen Málaga recibir a un profesional de otra institución o que ha participado en otras instituciones de nuestra ciudad y dar voz, ¿no?, o posibilitar que tenga voz entre nuestro auditorio, entre los que hoy os encontráis aquí. Así que muchísimas gracias a todos. Aunque termine este ciclo, por supuesto, el museo no se detiene nunca. Ya sabéis que esto es como varias pistas simultáneas trabajando. A lo largo del verano tendremos ciclo de poesía, ciclo de costumbre, de música, tendremos presentación de otra exposición para Sala Noble y, por supuesto, retomaremos el hilo conductor de las conferencias cuando se inicie el nuevo curso con la llegada del otoño, y de una exposición que versará sobre el desnudo en el arte español, sobre cómo el cuerpo humano ha sido vehículo de investigación para los pintores. Bueno, ya no me voy a otros temas en los cuales estamos trabajando y sin más, pues les dejo con la palabra de José Manuel Moreno. Muchísimas gracias a todos por su asistencia y su interés. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, Lourdes, por la presentación, por la invitación y, como todos los que trabajamos en los museos, por el esfuerzo que tiene a final de curso organizar otra conferencia más, otra actividad más. Así que agradezco muchísimo al equipo por esta oportunidad y por estar aquí. Hoy vengo a contarles una historia. Bueno, mejor dicho, una historia de historias conectadas entre sí. Una historia que tiene como protagonistas a los artistas presentes en la exposición Modernidad Latente, salvo una excepción, una licencia que les pido por favor y que se desvelará al final de esta charla. Hoy vengo a hablarles de lugares enlazados, de historias personales, de exposiciones, de estilos, de éxitos, de experiencias compartidas.
y de lugares que albergan alguna que otra sorpresa. Una historia que ni olvida ni quiere olvidar el complejísimo contexto que sufrió España durante la Guerra Civil y la posguerra para los creadores. También hablaremos de supervivencia y de ilusión, de legítimas decisiones y posturas ideológicas, de mejora y de aceptación, de conexión con el pasado y de recuperación de un hilo, el de la modernidad, que transitó a pesar de los odios caínitas de una guerra entre hermanos. También he de decirles que esta es una historia que disiente de quienes cuentan que algunos de estos artistas no se tuvieron en cuenta. Una historia que va a hablar del arte oficial promovido por la dictadura franquista y del encaje que tuvo de la mano de la intelectualidad de esos años. Una historia que cuenta con diferentes nodos que trenzan una red de circunstancias compartidas, que cuenta con diferentes visiones poliédricas de una realidad presidida por una gran gama de grises. Esa realidad que, al parecer, hoy día tiene que ser sí o sí, o blanco o negro. Una historia que, como bien ha dicho Lourdes, comienza con Pablo Picasso, figura central del arte del siglo XX, de la vanguardia internacional instalada en París, y que se posicionó a través de su arte, ya lo saben, a través del Guernica y de Sueño y mentira de Franco, contra el bando vencedor y la figura, Franco, de la Guerra Civil. Se convirtió en el opositor por excelencia a través del arte. Pero todo ello fue cambiando. Y fue así porque hasta que ambos cayeron en la cuenta de que un acercamiento receloso y con miradas de reojo les convenía a las dos partes. Esta historia comienza justo en la calle por la que han entrado aquí, en la calle Compañía, a unos metros. Solo tienen que recorrerlo después si quieren. En el antiguo Colegio de San Sebastián, el antiguo Museo de Bellas Artes de Málaga. El museo tuvo su sede desde 1920 a aproximadamente 1960, que se trasladó al Palacio de Buenavista. Y durante ese tiempo fue la primera institución, o una de las primeras instituciones museísticas en España, en la posguerra, en pugnar por recuperar a Pablo Picasso. ¿Por qué? Porque era una de las dos instituciones museísticas en España que contaba con obra de Picasso, porque existía una enorme relación de amistad y de presencia a través de familiares y amistades dentro del museo, y porque Málaga no quería perder la oportunidad de contar con obra de su más preclaro artista. En pantalla tienen las dos obras del Museo de Bellas Artes que contaban en esa época, Viejo de la Manta y Pareja de Ancianos. A pesar de que el contexto de la posguerra era muy complejo para la recuperación de la obra de Picasso, en el ámbito académico nacional y local hubo ejemplos de esa recuperación de la obra del artista malagueño. Me estoy refiriendo, en el caso concreto de Málaga, a una publicación muy extraña, a esta que tienen aquí, a la adenda del extracto del catálogo del Museo de Bellas Artes de 1933, publicado en 1944. En ella, Rafael Murillo Carreras, pintor y director del Museo de Bellas Artes, coloca un retrato de Picasso al final del texto introductorio de este catálogo. No sé si lo ven. Abajo a la derecha, y no sé si se dan cuenta que está justo junto a su firma. Al margen de lo que puede sorprendernos que un texto de un museo perteneciente a titularidad estatal y que pasara por la censura, no es nada, es bastante sorprendente la valentía de Rafael Murillo Carreras para colocar ese retrato que de él hizo Picasso, y lo describe así. Es un apunte a lápiz de sueltos y graciosos perfiles que hizo de mí Pablo Picasso, y en el que me parezco exactamente a como estaba entonces. Por si fuera poca sorpresa, y todavía más llamativo, es que en Málaga tuvo lugar la primera exposición colectiva con obras de Picasso tras la posguerra civil. La exposición La pintura malagueña desde tiempos del maestro Ferrándiz se inauguró el 25 de enero de 1946 y fue concebida como el gran acto cultural de lo que se conocía entonces como las fiestas de invierno organizadas por el Ayuntamiento de Málaga. Contó con un total de 230 obras,
de distintos artistas de procedencia pública, de colecciones privadas y también de los propios artistas que participaron, que cedieron o legaron su obra. Entre esas instituciones públicas estaba, como pueden pensar, el Museo de Bellas Artes de Málaga, que cedió 8 obras. De esas 8 obras, 2 eran de Pablo Picasso. Arriba, aquí a su derecha, no sé si lo ven, Ruiz Picasso Pablo, con Pareja de viejos y Valenciano, que es el otro título que tiene la obra que hemos visto antes, ¿no? El ayuntamiento de la ciudad colaboró con esta institución costeándola con 5.000 pesetas de la época. Y lo más curioso es que estas obras recorrieron muy poco espacio. Sitúense, Ateneo de Málaga, calle Compañía. Las obras salieron para instalarse pared con pared, en lo que hoy es la Sociedad Económica de Amigos del País, entonces llamada Centro de Estudios Andaluces. A nivel nacional, la figura del artista malagueño sale del ostracismo de las publicaciones en 1946. Aparecen 2 libros de referencia, que son el de Alexandre Cirici Pellicer, Picasso antes de Picasso, y Pablo Picasso en 3 visiones, de Eugenio d'Ors. Por favor, quédense con ese nombre, que lo vamos a recuperar ahora después. Entre 1948 y 1949, ya a nivel nacional, tuvo lugar la primera exposición monográfica de obra de Picasso en España tras la Guerra Civil. La muestra se llama 20 litografías, son 20 piezas, 20 grabados que proceden de París y recorren 3 ciudades españolas: Galería Buchholz en Madrid, las Galerías Layetanas en Barcelona y la Sala Estudio de Bilbao. Abajo en la imagen, además de la nota de prensa en el ABC de Madrid sobre la exposición, abajo tienen la invitación a la Sala Estudio de Bilbao. En los años siguientes lo que va a ocurrir es que se va a naturalizar la plástica picasiana en los expositores españoles. Ahí tienen 2 imágenes, 2 reproducciones de obra, Arlequín de 1917 y Naturaleza muerta de 1901, que son las 2 obras que el Estado español por primera vez en la historia, durante el periodo franquista, utiliza para una exposición oficial. No es en España, es la Exposición de Arte Español en El Cairo. Volveremos también después a esa exposición. Lo siguiente, esa exposición, está organizada por la Dirección General de Relaciones Culturales del Ministerio de Asuntos Exteriores. A esta primera vez le siguen otras primeras veces. A pesar del encontronazo que hubo entre Picasso y los organizadores de la primera Bienal, que ya lo vimos el primer día con Isabel, que se organizó incluso por él otras contrabienales como opositora al régimen, la obra de Picasso empezó a llegar a las colecciones públicas españolas. La primera donación que hace es la de 1905 al Museo Nacional de Cerámica de Valencia y posteriormente la de 1957 de 16 piezas de cerámica a los Museos de Arte de Barcelona. Ya se estaba empezando a fraguar lo que sería el primer museo monográfico del mundo de Picasso, que sería el de Barcelona. Y como previsión a todo lo que podía pasar, Picasso donó también las planchas originales de uno de sus grabados más famosos, la Tauromaquia o Arte de torear de Pepe Illa. Pero el momento culmen de todo ese proceso es su integración dentro de la tercera Bienal Hispanoamericana de Arte, que tiene lugar en Barcelona en 1955. El magno evento organizado por el Instituto de Cultura Hispánica, que trajo también obra contemporánea de Estados Unidos, tenía una exposición dedicada a los precursores y artistas contemporáneos españoles. A Picasso era la primera vez que se le dedicaba una sala por completo en el Palacio de la Virreina de Barcelona, y la prensa contaba con gran entusiasmo las colas para acceder a esta exposición. Se pusieron 20 pinturas, 16 dibujos, 22 grabados y 10 cerámicas. Y de nuevo se vuelve a repetir la figura del Arlequín de los museos de Barcelona. Lo tienen en la sala y en el catálogo de la derecha. No me he equivocado. Esa exposición viajó a Ginebra un año después, en 1956, y cambió de nombre por completo. ¿Se han dado cuenta? Picasso y el arte contemporáneo hispanoamericano. La diplomacia cultural franquista ya empezaba a utilizar la figura de Picasso sin ambajes, es decir, la estaba utilizando porque el objetivo era dar una imagen más liberal de España a través del arte. En este periodo de efervescencia picasiana en España,
tiene lugar un descubrimiento. Se descubre en el Museo de Arte Contemporáneo por parte de Enrique Lafuente Ferrari, de su director, un Picasso desconocido. En los almacenes se encontraba este cuadro que tienen ahí, Mujer Azul, de 1901. Picasso se le había olvidado al participar en la Exposición Nacional de Bellas Artes. Por diversos recursos jurídicos se recuperó ese cuadro y fue uno de los grandes protagonistas de las exposiciones de esos años, de las exposiciones, por ejemplo, del 75 aniversario del MoMA de Nueva York. Tienen una fotografía ahí del catálogo con la disposición en sala en Nueva York en 1957. Años después, como hemos comentado anteriormente, todo ese proceso de asimilación y aceptación de la obra de Picasso, de si se le quitó completamente la ideología a Picasso, se habló de un artista español en todo momento, tuvo como punto final, como hemos dicho, la inauguración del Museo de Bellas Artes de Picasso de Barcelona, el primero monográfico que existía en el mundo, gracias a que el secretario y amigo Jaime Sabartés donó toda su colección a Barcelona. Después haría una donación impresionante Picasso en los años 68 y 70. Pero este Sabartés seguro que le suena de algo y tiene una enorme vinculación con Málaga. Al mismo tiempo que cedía su colección a Barcelona, cedía también a Málaga su colección bibliográfica y gráfica. Y eso se pudo ver en nuestra ciudad a partir de agosto de 1964. Aquí tenemos el catálogo con las salas Picasso del Museo de Bellas Artes, ya instalado en el Palacio de Buenavista, y en la imagen de arriba un personaje fundamental de toda esta historia. No sé si lo reconocen, más bajito, más mayor, es don Juan Temburi. Y abajo ya el público disfrutando de la presencia de Picasso en esa sala. ¿Quién le iba a decir que años después el Palacio de Buenavista iba a estar dedicado por entero al Museo Picasso de Málaga? Que la prensa, los medios, las monografías, las conferencias ya le dedicaran tanto tiempo a Picasso muestra esa nueva realidad, pero que la oficialidad franquista difundiera desde el nodo la constatación palpable de que ya Picasso no era solo para gustos minoritarios, sino que estaba al alcance de todos los españoles. Si me permiten, vamos a ver un documento que nos va a hablar de eso mismo. Se inaugura en Madrid el Museo de Arte Contemporáneo. Contiene 300 obras de dibujo, pintura y escultura, y el acto es presidido por el ministro de Educación Nacional y el ministro presidente del Consejo de Economía con otras autoridades. Hay entre sus obras muestras valiosas de pintores actuales como Benjamín Palencia, lienzos antológicos de Ortega Muñoz. Esa era la sorpresa. El director del museo, señor Chueca, acompaña a las autoridades en su recorrido por las salas. Se halla también representada la original y vigorosa pintura de José Gutiérrez Solana. Obras de María Blanchard y otras de Juan Gris muestran aspectos de estos malogrados artistas españoles, entre otros muchos que componen el acervo del museo. También en el orden estatuario hay extraordinarias incorporaciones. Así, esta cabeza de Ferrán. Una obra reciente de Picasso donde se advierte en comparación con otra de sus años mozos cómo pintaba el artista malagueño a los 16 años y cómo pinta ahora. Desde 1895 hasta nuestros días abarca el tiempo al que se refieren estas obras. Un cuadro de Dalí es muestra expresiva de una de sus maneras características. Parece muy simpático, ¿verdad?, el comentario. Verán, es el primer nodo de la historia que habla de Picasso, pero también, seguramente, y ese dato no lo puedo decir tan a ciencia cierta, sobre una pintora que se llama María Blanchard, que también está presente aquí, y de Juan Gris.
Y seguro que al entrar en esta sala se han encontrado con una lona muy grande de reproducción de los alcornoques o los castaños de Ortega, de Godofredo Ortega Muñoz, y lo acaban de ver aquí también. Esa era la sorpresa. Es que hemos comentado antes que había una sorpresa en el primer nodo. 2 años después de esta inauguración en 1959 del Museo de Arte Contemporáneo de Madrid, este museo se desmontó casi por completo. Y se hizo porque tenía que albergarse en esos espacios la primera exposición monográfica dedicada a Picasso en un museo español que no fuera el Museo Picasso de Barcelona. Era la gran exposición de grabados de Madrid de 1961 y se desmontó casi por completo, y el casi es un matiz muy importante porque en el hall se colocaron esas piezas que acaban de ver de María Blanchard y de Juan Gris. De esa manera, La Fuente Ferrari, que era el director del museo en esos años de formación, y posteriormente quien inauguró fue Fernando Chueca Goitia, hacía un homenaje a los 3 pintores fundamentales de la creación y consolidación del cubismo en París. Era como la constatación material de que teníamos ese homenaje en el Museo de Arte Contemporáneo de Madrid a estos grandes pintores españoles. En marzo de ese año, tras prorrogar varias veces el cierre de la exposición debido a la enorme afluencia de público, se celebró un coloquio de homenaje a Picasso, versos de Vicente Alexandre y de Felipe Vivanco y de Luis Rosales, y un coloquio también final de resumen de la exposición en el que estuvieron Aranguren, Laín Entralgo, Julián Marías y una señora que se llama María Laffitte. ¿Les suena? La condesa de Campo Alange. En todas las referencias de la prensa de la época aparece casi como un epíteto, biógrafa de María Blanchard. La pregunta que al ver este documental me surgía es: ¿desde cuándo y cómo se había asumido por la nueva oficialidad la obra de una vanguardista como María Blanchard? Y la respuesta está, sin ninguna duda, en la propia condesa de Campo Alange. María Laffitte, condesa de Campo Alange, era una aristócrata, escritora y una de las intelectuales feministas más destacadas del momento en esos años, que por su privilegiada posición y por sus contactos sociales entró inmediatamente en los años 40 en contacto con la intelectualidad franquista de la época. Su criterio se tenía en cuenta, publicó críticas y valoraciones de exposiciones, y Eugenio d'Ors vio muy claro que era un valor en alza y la fichó para su Academia Breve de la Crítica de Arte. Tienen en la imagen arriba un retrato de María Blanchard y dos de sus características creaciones, y abajo tienen un retrato de la condesa de Campo Alange, también participando, abajo a la derecha, con Eugenio d'Ors y Luis Felipe Vivanco. Les decía Academia Breve de la Crítica de Arte. d'Ors, crítico de arte, ensayista, filósofo y personaje fundamental de la vida cultural española en los años 40, les decía que vio en ella ese valor en alza y la fichó para esta academia. Pero el antiguo jefe nacional de Bellas Artes, el que cocía todo lo que era el arte en los primeros años de la posguerra del franquismo, ¿quién era? Ahí tienen el retrato. Un personaje que movía todos los hilos de la aceptación de la modernidad, y sobre todo alguien que, liberándose del Instituto de España, la otra institución en la que participaba, creó un nuevo modelo de difusión del arte moderno y contemporáneo desde Madrid. La Academia Breve de la Crítica de Arte se componía de 11 miembros, María Laffitte y 11 más, intelectuales, políticos, diplomáticos, artistas, críticos de arte, cuya función era doble. Tenían 2 funciones al año. Primero, tenían que organizar una exposición anual que se llamaba el Salón de los 11. Estos 11 miembros tenían que invitar a 11 artistas nuevos y difundir su obra. Y pasado un año, la exposición antológica consistía en recoger las opiniones de todas las galerías de arte de Madrid, y las mejor posicionadas, las obras mejor posicionadas, formaban parte de esta exposición. En las imágenes que les traigo ahí, al margen de ese retrato de Eugenio d'Ors, lo tenemos en distintos momentos del Salón de los 11 y abajo en una reunión de APCA en el restaurante Lardi de Madrid.
En el primer Salón de los 11, María Lafitte no tardó mucho. En el primer Salón de los 11 vio la oportunidad. En junio de 1943, ahí tienen el catálogo de ese primer Salón de los 11, María Lafitte presentó a María Blanchard, una creadora fundamental de las vanguardias, cuya obra ella había conocido en un viaje a París en 1939 y la conocía también porque estaba terminando de realizar su biografía. De acuerdo con la información de la prensa de entonces y de la revista Mundo Hispánico, se presentaron nada más ni nada menos que 8 obras en la Galería Biosca, que es donde se celebraba esa exposición. La mujer del abanico, La niña orante, Camelot du Roi, Huevos al plato, Niña, La comida, Dormida y La bretona. De ella tienen ahí la representación de 4 y seguramente a alguna les suena porque están presentes ahora mismo en el Museo Picasso de Málaga en la monográfica que están realizando aquí. Apenas un año después, en 1944, tras 5 años de trabajo, Campo Alange logró publicar la biografía de María Blanchard, titulada María Blanchard 1881-1932, 1881, el mismo año que nació Picasso. La novedad que supuso la presentación del libro junto con la exposición del Salón de los 11 hizo que se hablara de esta artista de las vanguardias clave en la Escuela de París. Y sobre todo, que se pudiera meter como cuña de modernidad una figura tan relevante del siglo XX. Ténganlo en cuenta porque la crítica de arte de esos años renegaba de toda esta modernidad y lo que pretendía hacer Eugenio d'Ors era cambiar el paso y hacer accesible toda esta modernidad a la sociedad española de entonces. La presentación de la biografía de María Blanchard se recogió en la prensa de Madrid y Barcelona, como también lo haría una exposición que tengo el placer de presentarles aquí, cuya información me he esmerado mucho en poder decir que es inédita, puesto que en los distintos catálogos razonados aparece confluyendo con la exposición del Salón de los 11 como la colectiva que les he comentado. Pero no. Primero, tienen la portada del catálogo del libro de María Blanchard, de la biografía de Campo Alange, y debajo tienen la portada del catálogo de esta exposición, inédita, la información que les estoy dando, que es la que tienen ustedes ahí. En 1944, el Colegio Mayor Santa Teresa de Jesús de Madrid, que se ubicaba en la antigua residencia de señoritas, inaugurada en 1915 para el acceso de las mujeres a la universidad, acogía la primera muestra monográfica en España dedicada a María Blanchard. Se expusieron 14 obras procedentes de coleccionistas privados, una de la propia condesa de Campo Alange y otra procedente del Museo de Arte Moderno. La obra de Campo Alange la tienen ustedes abajo a la derecha, esa que tienen ahí, se llama La Marquesa. Ahí tienen también La Gitana, echadora de cartas y La Dormida o Niña Dormida. Fíjense, por favor, porque la portada del catálogo, que es un cartelón como un folleto con 3 piezas, tiene como portada la obra de Campo Alange, que se la compró a la hermana de María Blanchard, por cierto, como curiosidad. Tengan en cuenta que nunca se había podido hacer una monográfica a María Blanchard en España. Guillermo de Torre lo intentó en los años de la República y le fue imposible. Y tuvo que llegar la condesa de Campo Alange para presentar un libro, promover su participación en el Salón de los 11 y organizar, junto con la ayuda de otras personas, esta exposición en el Colegio de Santa Teresa de Jesús. El acto de inauguración de esta exposición, el 14 de junio, contó además con un acto académico en el que se habló de la vida y obra de María Blanchard. Y en él intervinieron la propia María Lafitte, condesa de Campo Alange, Josefina de la Maza, que era la hija de
lo diré, Concha Espina, que es prima de política de María Blanchard, y del historiador Enrique Lafuente Ferrari, que cerraba el acto con otra conferencia. Recordemos que Enrique Lafuente Ferrari es el mismo director del museo que había descubierto esa obra inédita de Picasso. Además de los apoyos a favor de la difusión de la obra de Blanchard, de Eugenio d'Ors en el Salón de los 11, de Lafuente Ferrari aquí en esta exposición con su presencia, con su conferencia, toda esta información fue recogida por José Camón Aznar en la muy prestigiosa revista de Ideas Estéticas que él mismo dirigía. ¿Y quiénes son estos señores? Enrique Lafuente Ferrari, José Camón Aznar y Juan Antonio Gallanuño. Pues tres personajes fundamentales de la aceptación del arte moderno en esos años en España, junto con Eugenio d'Ors. Académicos, catedráticos, críticos de arte, museólogos. Lafuente Ferrari, Camón Aznar y Gallanuño fueron los tres que pugnaron por la recuperación de Pablo Picasso. Gallanuño, recuerden que publicó la primera monografía dedicada a Picasso en 1950. Y fueron también quienes, a través de esas revistas que ven ustedes en las portadas, Cuadernos Hispanoamericanos, Mundo Hispánico, esas dos dependientes del Instituto de Cultura Hispánica, y Revista de Ideas Estéticas, fueron introduciendo, a través de sus estudios, el gusto por un arte moderno, rompedor con la academia o el academicismo que estaba imperando en España en esos momentos. Un año después, en junio de 1945, la obra de María Blanchard que hemos visto, La Marquesa, propiedad de Campo Alange, era elegida como pieza fundamental de la primera exposición antológica de ese Salón de los 11 de la Academia Breve de Eugenio d'Ors. La prensa se deshizo en elogios y la pieza de María Blanchard compartió espacio con obras de Nonel, Zuloaga, Pancho Cosío y Ferrand, cerrando lo que era una tríada de años dedicados completamente a la difusión de obra de María Blanchard. La aceptación de María Blanchard fue increciendo en los años 50 y 60, sobre todo tengan en cuenta que el Museo de Arte Contemporáneo compró las siguientes obras. Esta información amablemente me la ha proporcionado el Museo Reina Sofía de Madrid. Con la compra por parte del Estado de Mujer con abanico y Niña orante en 1959, La bretona, Naturaleza muerta de 1922, Campesina y niños en 1964. No obstante, el hecho culminante de la recuperación de la obra de María Blanchard en los años 40 fue su integración en lo que los distintos historiadores han denominado como apadrinamiento oficial de las vanguardias por parte del franquismo. Y ese momento no es otro que la exposición de arte español contemporáneo que viajó a Buenos Aires en 1947 y meses después a Sao Paulo y Río de Janeiro en 1948. Si me permiten la expresión, de la tacita de plata al mar del plata, porque el barco que llevaba los 566 piezas artísticas salió de Cádiz y llegó a Buenos Aires, donde se expuso toda esa amalgama de distintos estilos, distintos artistas que estuvieron presentes en esa exposición. En la imagen tienen una de los reportajes en prensa, el catálogo de la exposición, un paisaje de toro de Benjamín Palencia, que se quedó en el Museo Nacional de Bellas Artes de Argentina, en Buenos Aires, y abajo seguro que reconocen a esos personajes históricos. Perón y Eva Perón, recibiendo al embajador español José María de Areilza en la inauguración de esta exposición. Esas 566 obras no estuvieron exentas de polémica, porque el director del Museo del Prado, Fernando Álvarez de Sotomayor, era un academicista tradicional convencido y lo que quería llevar era a artistas tradicionales. Pero la orden del régimen franquista a Eduardo Llosén, al director del Museo de Arte Moderno de entonces, era que la modernidad primara sobre la tradición. ¿Por qué? Porque el arte, el Instituto de Cultura Hispánica, la diplomacia cultural, quería mostrar en esos años difíciles del aislamiento de España una imagen más liberal de nuestro país hacia el exterior, y el arte era una herramienta fundamental.
con no pocos encontronazos entre uno y otro, con peleas incluso, desdenes, por esa selección de artistas que iban a estar presentes en esa exposición. Fíjense, por favor, que en la selección que hubo tradición, con Solana, con Zuloaga, con Regoyos, con Iturrino. Hubo vanguardias históricas con María Blanchard, como hemos comentado, con Salvador Dalí, con Pablo Gargallo o Ángel Ferrand. Y sobre todo hubo un empuje para que estuvieran presentes artistas fundamentales que enlazaban la vanguardia preguerra con la de la posguerra, como Benjamín Palencia o Vázquez Díaz, que apadrinaron esa nueva hornada de artistas, como fueron los propios de la joven escuela de Vallecas o la escuela madrileña, como Luis García Ochoa, Agustín Redondela, Menchugal, Rafael Zabaleta, Eduardo Vicente o Delí Tejero, todos ellos presentes en la exposición Modernidad Latente. También estuvieron los indalianos, seguro que los recuerdan, y también algunos artistas que representaban la vuelta al orden o la figuración de vanguardia, como Rosario de Velasco. Pero ¿quién eligió y cómo? ¿De dónde salieron todos estos artistas? De nuevo tenemos que fijarnos en Eugenio d'Ors y en todos estos críticos de arte que hemos visto antes para dar con la respuesta. Ellos fueron los verdaderos ideólogos de la exposición que tuvo lugar en Buenos Aires. En este sentido, vale la pena recordar que revisar los salones de los 11 hasta 1947 para darnos cuenta que todos los artistas que aparecen en Buenos Aires, Río de Janeiro y las demás ciudades de Brasil que estuvieron presentes en los salones de los 11, en el Museo de Arte Moderno de Eduardo Llosén, en la Galería Bujal de Madrid, donde exponían la Escuela de Madrid, y en las galerías librerías, como Galería Clan, por ejemplo, que eran la punta de lanza de la modernidad, tanto en Madrid como las Galerías Layetanas en Barcelona. Pero creo que es importante subrayar que incluso antes del final de la Guerra Civil, los distintos sectores o familias del régimen franquista intentaron establecer una estética que hiciera reconocible el arte del nuevo Estado. En esos primeros años, ya lo saben de la posguerra, se ha hablado aquí en las distintas conferencias, se estableció el arte llamado genuinamente español, la tradición del siglo de oro, el academicismo, los regionalismos o el casticismo. No obstante, los intelectuales destacados de Falange Española como Ernesto Jiménez Caballero, más conocido como GC, no sé si lo ven ustedes a la izquierda, creador de la Gaceta Literaria, la revista por excelencia de la introducción de la vanguardia literaria y artística en España en los años 20 y 30, todos ellos, junto con los artistas que están aquí presentes, tuvieron siempre en la retina emular lo que era la vanguardia ligada al fascismo italiano. En los años de idilio con la Alemania nazi y con la Italia de Mussolini, veían posible la instauración de un estilo muy parecido a lo que era el futurismo italiano. Ahí tienen imágenes de artistas vinculados con la Falange de entonces, como el surrealista Juan Cabanas, el surrealista también José Caballero, en esa portada que luego será de la revista Vértice, o del malagueño, exponente del realismo mágico, Alfonso Ponce de León, el cual es el cuadro que aparece en medio. Toda esa invectiva, todo ese deseo de contar con una estética vanguardista duró muy poco. Lo que duró el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial y la supervivencia del régimen, alejándose por completo de ese pasado cercano a, por ejemplo, la Italia fascista. Ahí tienen 3 portadas de las revistas que modularon ese arte de Falange entre los años 39 y 45. La revista Escorial, la revista Jerarquía y la revista Vértice. Pero donde se aprecia muy bien ese giro hacia lo académico es en la Exposición Nacional de Pintura y Escultura de Valencia de 1939. Ahí tienen la portada del catálogo y las reproducciones originales de 2 piezas. No sé si se ve desde ahí, pero tenemos 2 artistas fundamentales de las vanguardias que acabamos de comentar y que están aquí presentes en la exposición, que son Benjamín Palencia y Vázquez Díaz, Daniel Vázquez Díaz. Fíjense que todavía hay ahí presencia de trazas de la vanguardia en el caso de esa naturaleza muerta de Benjamín Palencia.
Tanto ellos dos como Rosario de Velasco, tres artistas de la preguerra y de la vanguardia, estuvieron presentes en esta Exposición Nacional de Pintura y Escultura organizada por Falange Española. A diferencia de Juan Gris y de María Blanchard, que fallecen entre 1927 y 1932, Benjamín Palencia fue figura fundamental de la modernidad española del primer tercio del siglo XX. No vengo yo a descubrir nada que no se sepa de este magnífico artista. Aunaba en su experiencia, en su obra, su estancia en París de 1926 a 1928, su amistad e influencia de Pablo Picasso con Juan Gris, la creación de la icónica Escuela de Vallecas junto con Alberto, y al mismo tiempo ejercía de correa de transmisión en la posguerra entre esa modernidad de preguerra y la posguerra con las limitaciones que hemos descrito. Fíjense la sutil diferencia entre los cuadros que ven aquí, antes de la Guerra Civil y después de la Guerra Civil, cómo recupera el cierto figurativismo, aunque con un color muy subjetivo, muy fauvista en las composiciones de paisaje que ven ustedes ahí. Palencia es tan fundamental que ve que es necesaria una revolución artística, una renovación artística y plástica, y crea la segunda Escuela de Vallecas, o lo que se conoce como la joven escuela madrileña. Salen a pintar al campo con una libertad desconocida y se convierte, por tanto, en una figura esencial de la modernidad de esos años. El éxito suyo de los años 40 es total. Además de participar en esta muestra y en la Exposición Nacional de 1941, en 1943 recibe el primer premio o primera medalla, la condecoración más importante, de la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1943, les decía. Tiene exposiciones en el Museo de Arte Moderno y Eugenio d'Ors llama a su puerta. Participa en el primer Salón de los 11 y participaría en varios, y posteriormente su influencia será indeleble en varias generaciones de artistas. Otro caso similar es el de Daniel Vázquez Díaz, que antes de la guerra ya se había posicionado como un artista total, con ese vanguardismo atemperado en las trazas del cubismo, lo tienen arriba en ese Pueblo Silencioso de 1924. Y todo ello le denotó una enorme influencia y éxito antes de la Guerra Civil. Después, en los años 40, continuó con ese éxito, se posicionó del lado del régimen franquista. Ahí aparece, a través del retrato, fíjense que ahí aparece el retrato de José Antonio Primo de Rivera en 1939. Sería el primer artista en retratar a Franco y publicarlo en el ABC de junio de 1939. Y seguiría manteniendo una posición de privilegio como artista en los años 40. Una de las claves de esa posición es el poema del descubrimiento en La Rábida, en Huelva, lo hemos comentado antes, en la que mantiene aún esas trazas de vanguardia, pero con una temática que le encantaba al régimen franquista, que era las grandes glorias de la historia española. La conquista de América, el siglo de oro, eso le vino muy bien para posicionarse de nuevo como un artista de éxito. Y también otra temática fundamental de esos años, que también seguiría Picasso, que es la tauromaquia, como ven ustedes ahí. En Buenos Aires, Vázquez Díaz obtuvo gran éxito, tuvo una sala dedicada a él, recibió también una serie de honores en la Bienal Hispanoamericana de Madrid, en la de La Habana e incluso medallas y condecoraciones en la tercera Bienal Hispanoamericana de Barcelona. Pero el gran momento de éxito fue en 1954, cuando se le da la medalla de honor de la Exposición Nacional y se le nombra como académico de honor en San Fernando. En esta exposición estuvieron presentes artistas como Ferrand, Oteiza, Canogar, Cosío, Salvador Dalí, Menchugal y Benjamín Palencia. Pero el nodo también se ocupó de él. Vamos a ver ahora un documento de los 11 que hay dedicados a Daniel Vázquez Díaz. Daniel Vázquez Díaz, su esposa y su hijo componen una gran familia de artistas que enriquecen la producción estética española con las más valiosas obras.
estudio del ilustre maestro Vázquez Díaz, podemos admirar algunos de sus famosos lienzos, donde queda patente no solo la originalidad y personalidad de su estilo, sino también su prodigiosa capacidad para el difícil arte del retrato. Sé que son muchos datos. Uy, qué vozarrón me ha salido de pronto. Sé que son muchos datos y mucha información, pero al principio la escultora danesa y esposa de Daniel Vázquez Díaz, no sé si se han fijado, está esculpiendo un busto de Picasso. Yo no me había dado cuenta, pero revisando el nodo el otro día, me di cuenta que Eva, la mujer de Daniel, está haciendo un busto, creo que se les coló a los del nodo de 1943. Junto a estas figuras centrales de la vanguardia histórica, los distintos autores dicen y comentan que llama mucho la atención la enorme presencia de mujeres en la exposición del arte español contemporáneo de Buenos Aires de 1947. La nómina es realmente impresionante. Pero si hay dos que marcaron una época, fueron Dely Tejero y Menchú Gal. Las distintas autoras que han investigado la vida y obra de Dely Tejero la definen como una artista atípica e independiente, cuya incansable creatividad la convirtió en una de las protagonistas fundamentales de la renovación artística de los años 40 y 50. Brilló tanto como ilustradora gráfica, creando diseños originalísimos para la prensa de entonces, para ABC, blanco y negro, también ilustrando poemas y cuentos, y sobre todo como muralista, arte que destacó tanto en la preguerra como en la posguerra. Estuvo presente en la vida artística de entonces, en los años 30, fue estudiante de la residencia de señoritas de calle Fortuny, como tantas otras mujeres, y también formó parte del círculo de García Lorca, Alberti y Clara Campoamor, y bebió de todas sus corrientes artísticas. Viajó a París, expuso con los surrealistas y volvió a España. Le sorprendió la guerra civil, pudo huir, hizo una especie de exilio interior viajando por Italia y por Francia. Cuando volvió, su vida cambió de rumbo, pero su producción artística se incrementó, curiosamente. Recibió múltiples encargos de edificios públicos. Ahí tienen una foto de la realización del mural ganador en el Ayuntamiento de Zamora, subida ahí a un andamio. Tenemos una foto muy bonita de ella ahí a la izquierda. Y transitó entre un arte mucho más figurativo, como tiene esa muchacha de toro que tienen a color ahí, moras, que es el lienzo que aparece en medio, y fíjense cómo va transitando de la figuración hacia la abstracción. Entre las distintas participaciones que tuvo Dely Tejero en las exposiciones nacionales, obtuvo galardones en 1943, en 1946, en el 48, se le dedicó una exposición individual en el Museo de Arte Moderno de Madrid en 1947 y también, como sabemos, participó en Buenos Aires en ese año, 1947. Fue la primera mujer invitada en la primera exposición de arte abstracto en 1953, junto con Benjamín Palencia y Pablo Gargallo. Y la Dirección General de Bellas Artes le organizó la muestra más completa en el año 1954 con elogiosas críticas de los críticos que hemos dicho antes, Lafuente Ferrari y Camol Aznar. Fallecería tras una larga enfermedad, no sin antes que el Nodo le dedicara un reportaje a su figura. En el Club Urbis de Madrid se celebra una exposición póstuma en homenaje a Dely Tejero, cuya pintura, según la opinión de Camol Aznar,
supuso una infantilización de los temas, velándolos con una ternura que llena de ingenuidad a sus figuras y perspectivas. Fue, pues, la reproducción del candor infantil una de las facetas en las que la pintora sobresalió por su maestría. Su progresiva evolución en la técnica del paisaje también puede seguirse desde unos módulos iniciales, siempre luminosos, hasta una progresiva estilización y unas tendencias finales abstractas. Deli Tejero, Menchugal, Julia de Minguillón, que fue la primera mujer que obtuvo el galardón de la Exposición Nacional de Bellas Artes en 1941. Todas ellas estuvieron presentes en esas exposiciones que les estoy comentando. Se me vuelve a ir, disculpen que se me vuelve a ir para el principio. Solo comentarles de Menchugal, que tiene unas enormes coincidencias con la vida de Deli Tejero, a pesar de que cada una tuvo su estilo y obviamente su vida artística. Menchugal también es hija de la modernidad de los años 20 y 30. Viajó a París, donde incorporó el fauvismo en sus piezas, cierta influencia del cubismo, y posteriormente pasó por la Escuela de San Fernando de Madrid y también fue residente en la residencia de señoritas de calle Fortuny. Participó en las exposiciones de Bellas Artes antes de la guerra y en el transcurso de la Guerra Civil se fugó a Francia y volvió posteriormente a retomar su vida artística en Madrid. Ahí conoció a Daniel Vázquez Díaz y a Gutiérrez Solana, que le presentaron un señor que antes hemos visto, Benjamín Palencia. Y Benjamín Palencia la introdujo en esa joven escuela madrileña que se iba a Vallecas y a las zonas de suburbios de Madrid a pintar de esa nueva manera. Fíjense porque arriba a la derecha tienen Paisaje de Arrayoz, que es un óleo muy significativo. Es el óleo con el que obtuvo el primer premio del Concurso Nacional de Pintura en 1959. Era la primera mujer en la historia que lo conseguía. Además de ese enorme premio que tuvo, participó en las exposiciones nacionales de los años 50, participó en las bienales americanas del 51, del 53 y del 55, y también se le dedicó una exposición monográfica en el Museo de Arte Moderno de Madrid. Les he dicho al principio que me guardaba una licencia para el final. Esta licencia hace referencia a un artista que acaba de salir anteriormente. No está presente en la exposición de Modernidad Latente, pero sí está de rabiosa actualidad. En unos días, el 18 de junio, se va a inaugurar en el Museo Thyssen de Madrid una exposición monográfica dedicada a ella. No sé si saben de quién les hablo. Rosario de Velasco. De Velasco es una de esas figuras que condensan buena parte de los condicionantes políticos, sociales y artísticos que han confluido en la vida de todos los artistas que han protagonizado esta historia. Porque de Velasco se cuela en esta historia, en este relato, al interconectar, tejer, ilustrar lugares y personajes que marcaron la aceptación oficial y dirigida de la modernidad en España. Decía Walt Whitman, respecto a las contradicciones que todos albergamos: yo soy inmenso y contengo multitudes. Pues imagínense las que albergarían todos estos artistas tras vivir una guerra civil en el contexto de una contienda mundial. Deli y Gal huyeron para no vivir el horror, o Picasso lo pintó. Pintó esa masacre bélica en un lienzo inmortal. Pero no sé si saben que Rosario salvó la vida porque un médico la salvó por la noche de la cárcel Modelo de Barcelona justo el día antes de que fuera fusilada. Era 1937, plena guerra civil, y había llegado a Barcelona porque había recibido un encargo de Gustavo Gili,
el famoso editor, para pintar a su mujer y a su hija. Sufrió una delación, terminó con sus huesos en la cárcel Modelo por su filiación falangista. Años después volvería a Barcelona, pero antes pudo huir a Francia, donde se casó. Reconstruirse, adaptarse, sobrevivir. Lo peor de la guerra viene después. Me imagino a Deli resituándose en Madrid, volviendo a salir a pintar otra vez del natural, o a Rosario, viviendo en una ciudad ajena a Madrid, en Barcelona, donde se había hecho un nombre ya en los años 20 y 30, ilustraba también como Deli Tejero, como por ejemplo El cuarto para soñar de su amiga María Teresa León. En esa época todavía las ideologías no se cargaban amistades. Participaba en la Sociedad de Artistas Ibéricos y mantenía esa vinculación con los valori plastici de Italia o la nueva figuración de Alemania. En 1932 obtiene la segunda medalla de la Exposición Nacional de Bellas Artes con el cuadro Adán y Eva que tienen ustedes aquí. Ahí tienen una foto de ella pintando y también tiene ese cuadro que es La huida de 1936 en el Museo de Bellas Artes de Valencia, que parece una premonición de la tragedia vivida en la Guerra Civil. En esos años expone en las exposiciones bienales de Venecia 2 veces, expone en las exposiciones nacionales y su obra como Deli o como Menchu Gal viaja a Copenhague, a Pittsburgh, a París o a Berlín. ¿Y ahora qué? Yo me imagino que esa pregunta se le hicieron todos. La pulsión de artista de cada cual lo llevó por el camino que cada uno pudo, trazó o fueron surgiendo. Rosario atemperó sus líneas vanguardistas y, como otros pintores que se significaron ideológicamente con el régimen, participó con éxito de crítica y de público en la ya mencionada Exposición Nacional de Pintura y Escultura de Falange de 1939. Ahí tienen una imagen original del catálogo de una de las 3 pinturas que presentó, que es Mi madre. No dejó de lado su labor de ilustradora, al igual que Deli. Desde 1937 a 1946 participó con sus dibujos en la revista Vértice, que antes hemos visto, de Falange Española. Y sus dibujos ilustraron también el libro de Concha Espina, la prima de María Blanchard, Las princesas del martirio. Fíjense, arriba la ilustración de la revista Vértice y abajo la portada de Princesas del martirio. Yo no sé si se ve desde ahí, pero el editor de ese libro es Gustavo Gili, el mismo señor que había pedido que fuera a Barcelona y que casi le cuesta la vida. Y el mismo editor de los grabados de Picasso, La tauromaquia o Arte de torear de Pepe Hillo, que hemos comentado anteriormente. De Velasco, como los demás que buscaban su aceptación oficial en el arte del momento, participó también en las exposiciones nacionales y en las bienales de Venecia de la inmediata posguerra. No alcanzó galardón, pero pocos como ella tuvieron unas críticas tan buenas en la prensa de la época. Y entonces llegó de nuevo Eugenio d'Ors y se cruzó en su camino. La presentó en el primer Salón de los 11 en 1944, junto a Palencia, Zabaleta, Torre García y Gargallo, y lo que volvería a situarla en el epicentro de la actividad artística de esos años. A partir de ahí entabló una gran amistad con el crítico Eugenio d'Ors, incluso lo llegó a pintar, ahí tienen el retrato, y llegó a hacerle las ilustraciones de uno de sus libros. Como ya hemos visto, viajó a Buenos Aires en 1947 y después vendrían sus participaciones en el Cairo, la Bienal de Madrid o la Bienal de Barcelona en 1955. No sé si lo saben, pero la exposición que le van a dedicar en Madrid en unos días ha tenido un enorme impacto en los medios de comunicación y en las redes sociales. Si tienen interés pueden bichear un poco en los medios de comunicación. Dado que una gran parte de la obra se encontraba en paradero desconocido, se convocó a todo aquel que supiera de la pintora a ponerse en contacto con la familia a través de las redes sociales. Eso ha tenido un gran éxito y se han recuperado obras que integrarán esta muestra de Madrid, muchas más de las que se creía. Las diferentes noticias que han surgido a raíz de esta historia han definido a Rosario de Velasco como gran artista de los años 20 y 30,
cubriendo un extraño velo con toda su producción posterior y sus éxitos en la posguerra, que incluso llegó a recibir el premio de Sant Jordi, digo Sant Jordi y no San Jorge, en 1968 por una pintura suya en Cataluña, la Casa Roja. Además, su nieto, Víctor Ugarte, lleva varios años alimentando una web con una gran cantidad de información sobre el artista, de la cual se ha nutrido esa exposición y que les animo, si están interesados, a visitar. Recurrí a esta web porque algo no me cuadraba. Mientras los medios de comunicación decían que Rosario era una gran artista de los años 20 y 30, se obviaba la producción y alcance posterior de la pintora, y la documentación en prensa y en referencias bibliográficas decían completamente lo contrario. Una de esas facetas más ocultas es la de muralista. Desde luego que no alcanzó el nivel de Deli Tejero, pero intervino en diversas estancias religiosas. Una de ellas me llamaba especialmente la atención. Solo había una nota al respecto. Presentamos la obra de Rosario de Velasco en la capilla del Colegio Mayor Teresa de Jesús, o Teresa de Cepeda entonces, actual, o entonces Residencia de Señoritas. La famosa residencia en la que habían estudiado Menchugal, Deli Tejero y había sido visitante María Blanchard. Rosario había pintado el altar mayor de esta capilla en 1942, pero no había manera de encontrar información alguna, ni en la Fundación Ortega Marañón, que hoy ocupa ese edificio, ni en los archivos de la Universidad Complutense de Madrid, ni en el Colegio Mayor Teresa de Jesús, que es el heredero y que debería haber recibido toda esa documentación. No había absolutamente nada. En ese momento recurrí a Víctor y me contestó muy amablemente con una nota de prensa, que es esta que tienen ustedes aquí. Ese es el único testimonio que existe actualmente, porque la capilla está destruida, del mural de decoración del altar mayor de Rosario de Velasco en la Residencia de Señoritas, de la cual tienen ustedes una imagen ahí. Me comentaba, allí hizo la comunión mi madre, delante justo de esa zona pintada que tienen ustedes ahí. No sé si se han dado cuenta, pero justo un par de años después, en ese mismo edificio tuvo lugar la primera exposición de la historia de obras de María Blanchard en suelo español. Y para cerrar el círculo, fíjense, en 1958, Deli Tejero y Menchugal recibieron un enorme homenaje como antiguas compañeras del Colegio Mayor y también por sus éxitos como artistas en los años 50. Espero que esta historia, que ya toca su fin, que ya es hora, les haya servido para fomentar su curiosidad, para superar estereotipos sobre la creación artística de esta época y, sobre todo, que les anime a visitar exposiciones, porque recuerden que son como un inmenso lienzo repleto de matices por descubrir. Muchas gracias por su atención.